Rodrigo Rosenberg, abogado de 49 años, asesinado a tiros el 10 de mayo del 2009 mientras se ejercitaba en la zona 14. Su homicidio creó polémica al revelarse un video póstumo grabado por Rosenberg, que en caso de ser asesinado acusaba al gobierno de turno. En enero del 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, dirigida por el fiscal español Carlos Castresana, llegó a la conclusión, basado en evidencia circunstancial, de que el mismo Rosenberg fue el que realmente planeó su propio asesinato. Diferentes colectivos sociales realizaron manifestaciones y plantones frente a la Corte Suprema de Justicia y Palacio Nacional. Con el apoyo de unas 50,000 personas, pidieron el esclarecimiento del caso, el cese a la violencia y la renuncia del presidente Álvaro Colom, lo que desencadenó la peor crisis de ese gobierno. En julio del 2013, dos testigos claves acusaron a los hermanos Valdés Pais de confabular en el asesinato. Tiempo después desistieron de los señalamientos. Luego de 3 años en prisión, los hermanos Valdés Pais, y tras pagar una fianza millonaria, recobraron su libertad, aunque ligados a proceso penal. Ahora, el polémico caso podría declararse sobreseído o suspendido por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF, caso Rosenberg. Estamos hablando de este caso polémico, controversial, de aquellos tiempos en donde el comisionado era el español Carlos Castresana. La duda que nos queda es, con el tiempo que da en plazos, con una investigación que debe el MP profundizar en una línea diferente, quedan dudas sobre si se va a saber la autoría intelectual, si se va a llegar al fondo de este caso. Un caso demasiado complejo, ya alejado en el tiempo, con una perspectiva ya diferente, no como lo veíamos en aquel 2009-2010. ¿Será difícil dar con quién realmente mató a Rodrigo Rosenberg? Va a ser complicado por una razón sencilla. En el caso de los hermanos Valdés Pais, es una hipótesis. Al final, ellos entraron dentro de una hipótesis. ¿Cómo será que se le llamaba? La hipótesis salió de... que era muy parecido al último capítulo de un libro, en el cual... De aquella novela... Y de una novela también donde la ¿Sin seno no hay paraíso? No recuerdo, pero era donde la misma protagonista pagaba a alguien, a unos sicarios para que la mataran, y ella decía cómo ir vestida y todo ese proceso. Entonces, era muy parecido la hipótesis, era muy parecida a la hipótesis, pero esa solo es una, porque yo creo que aquí, que el MP lo va a poder hacer en 3 meses, lo creo bastante complicado. Que el MP, la CICIG se basó en el testimonio al final falso de uno, y cuando se le pregunta al señor, mire, ¿y por qué lo hizo? Pues a mí me dijeron que me iban a rebajar el tiempo y todo eso, y entonces se vio beneficiado como un colaborador eficaz, ¿verdad? Luego él mismo dice, mire, a mí llegó un señor, me dio unas fotos y dijo, diga esto en contra de ellos. Pero esos señores ni los conozco, decía él ahí. Sí. Y de hecho, el colaborador eficaz muere un mes después de haber dado ese testimonio. Él tenía... Muy en esa línea, alguien dice, bueno, se puede manejar una hipótesis alternativa, y es que le pagaron a esa persona que se iba a morir para que dijese que no los conocía. O sea, realmente puede, digamos, el argumento puede ir de un lado y de otro. Pero en el momento en que sí, pero lo tendría... Eso tendría... En el momento en que el testigo se contradice, ese testigo ya no vale. Sí, el testimonio se anula, o sea, realmente relación mutuamente. Tiene sentido que no valga, porque si no le has creído una vez, no le crees la segunda, casi mejor no creerle nada y eliminarlo. Porque no es un testigo fiable. Pues no es un testigo fiable, sí, sea cual sea la verdad del hecho. O sea, nadie está diciendo nada. Pero esa es una hipótesis. Hay otras hipótesis. Por ejemplo, la otra hipótesis que no se ha llevado hacia adelante era quiénes estaban atrás del gobierno de la UNE, ¿verdad? Por ejemplo, personas muy allegadas a los niveles y a las empresas de fármacos en Guatemala. Esa lucha que hay siempre dentro del gobierno por obtener contratos, ¿verdad? Y cómo esos contratos empiezan a jugar, como son grandes contratos, empiezan a jugar para ver cómo se elimina a un posible competidor. También la corrupción que hay en financiamiento. Ojo, por eso hay que regresar al final a lo que dice Rosenberg en el video.
y ahí asegura que es el gobierno el que está apañando muchos actos de corrupción. Ahora, en la investigación o lo que mostró CICIG de Castresana, en su momento habían cuestiones que eran muy interesantes, el rastreo de llamadas, cómo se ubica un grupo de sicarios que finalmente realizan el acto. También hay cosas que llaman la atención. Rodrigo Rosenberg dice ser ya preso de amenazas de muerte, se sentía arrinconado, perseguido, pero sale un domingo a dar una vuelta en bicicleta a la Reforma. Eso es raro, ¿no? Una persona que se siente perseguida, las Américas, perdón, arrinconada. O sea, hay cosas que declaraciones hay que de gente muy allegada a Rosenberg que hablaba de su estado mental y de las cosas que hacía y decía justo antes. Cosas que dejó preparadas, digamos. Sí. Yo creo que no hay que desechar del todo lo que se investigó. Que entramos aquí a valorar un caso como este. Tenemos una hora. Solo el hecho de que, por ejemplo, Mendizábal y Mario David García, un prófugo de la justicia del caso de La Línea y el otro que fue el que intentó salvarle la cara al PP, al partido del PP, hayan sido los difusores del vídeo, ya mancha muchísimo el caso Rosenberg. Ya, si se dan cuenta, el caso Rosenberg no es reclamado básicamente por nadie. En la plaza, en 2015, Rosenberg se reclamó muy poquito, como un estandarte de algo que yo sí creo que sociológicamente empezó ahí, lo que después vimos en la plaza, en parte. Pero nadie lo reclama como él fue alguien que luchó contra la corrupción, porque el caso está demasiado manchado por distintas teorías, todas enormemente conspirativas, muy poco creíbles, todas, O sea, no solo la... Todas son rocambolescas, ¿no? O sea, es un caso más para una película de Hollywood que para que podamos asentar verdades y construir algo sobre esto. Es un caso muy manchado. Yo sí creo que las autoridades actuales del Ministerio Público y también quienes dirigen la CICIG tienen que, como decía Daniel en el bloque anterior, decir algo respecto al caso Rosenberg. Hay que esperar qué va a hacer FESI con este tiempo que da el juez Moto para presentar mayores elementos para decidir o no si se va a juicio. Yo creo que es muy probable que esto se cierre. Y hay que hacer una reflexión si esto pasa. Hay que ver cómo... Por lo menos en esa línea, por lo menos en esa hipótesis. Lo que pasa es que yo insisto, o sea, yo entiendo que lo que le están diciendo es investiguen más de esto y esto y esto. Pero, ¿de verdad creemos que van a hacerlo estos 3 meses cuando les han descartado sobre todo los testigos? Entiendo que hay un cheque, entiendo que también el juez había planteado algo en contra de el tipo de acusación de crimen organizado que se había hecho. Todo eso está sobre la mesa. Pero al final del día, si lo que vincula, además del cheque, es la declaración de la persona o del grupo de personas que reciben el cheque y lo manejan, y esa ha sido cuestionada por el juez, yo veo muy complicado que este caso siga adelante. Yo lo veo francamente complicado y sí creo que es un golpe muy duro a una CICIG que ha mantenido esta línea pese a que no sea un caso que viene de la época de Iván Velázquez, ¿no? Colaboradores eficaces, elementos que se deben de profundizar. Los tiempos, la celeridad del sistema de justicia, también la decisión que pueden tomar los jueces, los plazos para investigación. Hay un tuitero que dice algo muy interesante, que cuando, por ejemplo, un abogado usa amparos y todo esto, entonces hasta dicen, ese es un retraso. Pero el MP también tiene estrategias y todo para retrasar los casos. Y ahí no se dice mucho. Entonces vamos a ver si esa va a ser ahora la estrategia del MP, hacer de esos 3 meses muchos meses o años más para poder llevar una investigación. Pero Estuardo, en el listado de prioridades en este momento, el FESI caso tiene no, una carga. Tiene una carga. No es prioridad. De verdad, es triste por lo que supuso en su momento el caso Rosenberg o por lo que surgió allí. Pero realmente es un caso demasiado complicado, con demasiados vacíos de información en todas partes, muy conspirativo, muy guatebolesco. En fin, de verdad, es dificilísimo hablar de esto. Guatebolesco. Guatebolesco. Estamos aprendiendo.
Todos los días aprendemos algo. Todos Jugar los de días. bolesco. Todos los días. Que no es de bolo, es de bolas. Crece el vocabulario No es de bolo de borracho, es guatemalesco. de bolas. De rumores. Y de eso mismo queríamos hablar, de cómo este tipo de casos alimenta la visión o las teorías conspirativas alrededor, ¿no? Teorías conspirativas que han aparecido en Twitter solo en estos momentos. Que hay una gran confabulación de la UNE con la CICIG. Sí. ¿Verdad? Como que la CICIG es una especie de aparato de la UNE y eso sigue hasta el día de hoy. Bueno, insostenible por todas partes. Ojo esa tesis. Insostenible. Están investigando cosas y financistas de la UNE, entonces ahí caería esa teoría conspirativa. Solo en el informe de financiamiento de la CICIG, los dos ejemplos que se ponen señala directamente de financiamiento ilegal es Gloria Torres y Gustavo Alejos, los dos grandes financistas y operadores de la UNE. Otra teoría conspirativa que ha emanado de caso Rosenberg. Esa línea del juego y la lucha entre empresas farmacéuticas en Guatemala, también está esa... No descartemos la muerte del señor Musa. Sí, también esa es una otra y ese es un investigación. caso, sinceramente, que sí creo que merece también bastante atención, y la forma en que se resolvió ese caso no fue muy satisfactoria. Deja muchísimo que desear. Yo creo que también se vio claramente la debilidad del sistema judicial en ese caso, y es vergonzoso. Y una vez más no está dentro de la agenda, hay otras prioridades, me refiero de la parte de CICIG, ¿no? MP tiene que hacerse responsable, pero se está viendo otras líneas que son mucho más importantes y mucho más poderosas, pero sí que decepcionante cómo se resolvió todo eso. ¿Pero no creen que dentro de 8 años, 2025, vamos a estar así como hablando de la línea? Es que ese es el panorama. Como estamos hablando ahorita del caso Rosenberg. Es que por eso yo creo que Rosenberg son las lecciones aprendidas, lo que se debe yo vuelvo otra vez a revisar. la exposición del juez Gálvez. No es lo mismo. Cuando uno estudia un caso, en 8 años vamos a estar hablando de la línea como algo que no se pudo resolver. Puede no ser lo mismo, pero la velocidad tampoco el sistema es mayor. Solo que hay que hacer una aclaración. Los Valdés País no están ahí porque ellos alargasen el proceso intencionalmente. Fue todo lo contrario. Ellos pedían ser llevados a juicio. En cambio, los casos en contra de la línea y compañía son las mismas defensas las que están alargándolos. Es una situación completamente distinta. Y eso, yo siento que sí, es un panorama totalmente negativo pensar que en 8 años vamos a estar hablando de, la línea finalmente no se pudo resolver, siguen trampados. Como dice nuestro colega Felipe, apostemos un choco. Yo creo que basados en declaraciones y en elementos de prueba relativamente circunstanciales que requieren de declaraciones para atarlos bien. Ahí hay flujos de dinero, ahí hay todo tipo si el caso de cooptación estuviera más solo evidencia, con el testimonio no estoy muy de Juan seguro Carlos que Monzón, eso significa celeridad. Ese es mi punto. Porque 8 años después estamos hablando del caso Rosenberg. Y entonces... hay algunos que están aquí reclamando que el caso Gerardi se vuelva... O sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Si empezamos a hablar de casos complejísimos, con muchísimas hipótesis, donde no hay satisfacción de ninguna de las teorías, pues pero aún hablemos de Gerardi también. Bajo ese mismo igual asesinato fue el caso Lima, pues. Por ejemplo, que independientemente de que haya sido en la cárcel, es parte del sistema de investigación, independiente de que sea el monseñor o que sea el señor que está en la cárcel, ¿verdad? O sea, el señor Rosenberg, no importa. Ahí la justicia tendría que entrarle. Y yo por eso, en términos muy, muy realistas, digo 2025, dentro de 8 años, para el caso La Línea. Vamos a ver dónde está. Si sigue la velocidad, por ejemplo, si empieza a tomar la velocidad de Dwight Pesarossi, creo que 2020. Estaríamos. Pero por ahí vamos. Porque algunas audiencias y todo ya empiezan a ser programadas para el 2010. Yo sí creo que hay gente señalada en esos casos que le interesaría que no fueran 5, 8 o 10 años. Para ellos mejor, porque la prueba que existe en este momento es abrumadora en contra de ellos. Otros sí no les beneficia eso porque quisieran que se resolviera su caso de una forma más ágil. Vamos a una pausa. La etiqueta SF caso Rosenberg. ¿Qué opina usted? ¿Alguna teoría conspirativa en torno a este caso? Cuéntenlas, mándenlos por la etiqueta. Nosotros regresamos luego de la pausa.